Romanos capítulo 12, verso 21, que dice de la manera siguiente: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Ahora nos vamos a Gálatas capítulo 6, en el verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Oremos al Señor, pongámonos en sus manos en este momento y digámosle que queremos una bendición grande a través de su palabra. Sabemos que cada uno podemos traer problemas muy diferentes. Regularmente todos enfrentamos dificultades, pero necesitamos que Dios a través de la palabra venga a ministrarnos y a tratar exactamente esa necesidad, ese problema que usted y yo podamos traer en esta tarde. Bendito Señor y Padre amado, te damos muchas gracias, nos sentimos muy privilegiados en esta hora por concedernos el alto privilegio de estar aquí. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Espíritu Santo, ministranos en esta hora. Ven a operar de manera sobrenatural, que salgamos de este lugar con nuevas expectativas, que salgamos de este lugar con una nueva experiencia. Queremos, Señor, ver tus maravillas en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, desciende con una unción fresca, una unción sobrenatural, Señor. En el nombre de Cristo nos declaramos en victoria en esta tarde. Toma mis labios, yo declaro en el nombre de Jesús una unción sobrenatural que venga a mover, Señor, en mi interior y a poner cada palabra en mi boca, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. A pesar de todo, haz el bien. A pesar de todo, haz el bien. Es el tema que vamos a estar abordando en esta hora. Como seres humanos, al menos en muchas cosas o en muchos casos, clasificamos a las personas a quienes hacerles el bien. Quiero recalcar esto porque esto va a ser clave de este mensaje. Estamos diciendo que como seres humanos, al menos en muchos casos, clasificamos a las personas a quienes hacerles el bien. Pueden ser personas que nos caigan muy bien, si es nuestro amigo o si coincide conmigo en mi forma de pensar, en mi manera de ser, hermano, o si vemos que nos pueden en un momento dado devolver el favor. En esas condiciones yo diría que es muy fácil hacer el bien, hermanos, pero de lo contrario, si no tienen esas características, según nosotros, que pudiéramos clasificar a las personas, hermanos, creo que batallaríamos muchísimo para poder hacerles el bien. Sin embargo, hoy el tema es: a pesar de todo, haz el bien. Los seres humanos estamos muy habituados a pensar en el bien propio, pero cuando llega la presencia del Señor, que es lo importante, cuando llega esa presencia del Señor a nuestra vida, ocurre un milagro en nuestro interior. Experimentamos, mire la experiencia que vivimos, porque de ahí para adelante se puede decir que se da un parteaguas en nuestra vida. En el momento que experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, y eso nos hace pensar a partir de ahí en los demás. Estimados hermanos, si volteamos a mirarnos hoy, nos damos cuenta que no somos los mismos de antes. Se marca mucho la diferencia cuando la persona
hermano, tiene un encuentro personal con Cristo, cambia radicalmente su manera de ser. Antes difícilmente podíamos amar. Y es que cuando no tenemos el amor de Dios en nuestra vida, batallamos para amarnos a nosotros mismos. Hoy en día pareciera increíble, pero hay muchas personas que no se aman ni siquiera a sí mismos. No se aceptan como son. Hermano, no, ese es increíble, pero dentro de sí, hermano, como que se caen mal a sí mismo. Se imagina en esas condiciones cómo puede amar a otra persona. Sin embargo, cuando experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, a partir de ahí nos aceptamos a nosotros mismos y ya no tenemos problemas para comenzar a pensar en los demás. Ahora sí que ese amor es puesto en acción. Ese amor que Dios deposita en nosotros, entonces, hermano, no solamente tenemos amor para nosotros, sino para los demás. Y podemos amar al prójimo a partir de ahí. El amor al prójimo es uno de los principales mandamientos que el Señor da en su palabra. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, versos 25 al 37, vemos como un intérprete de la ley vino para probar a Jesús y le preguntó: Maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo creéis? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego cierra este pasaje diciendo: y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, y entonces en el verso 28 le dijo, o sea, le respondió Jesús: bien has dicho o has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? En el verso 30 Jesús le habla de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Y dice que cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. Descendió un sacerdote, mire, para explicarle Jesús a este varón, hermano, le comienza a decir, primeramente dice que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo o de lejos. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero luego marca la diferencia para hacerle entender quién era el verdadero prójimo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y subiéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, dice el verso 35, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y luego le dice Jesús: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él dijo: el que usó con misericordia con él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mis hermanos, en esta escritura observamos tanto el sacerdote como el levita. Ambos pudieron haber ayudado a aquel hombre que estaba malherido, digamos a punto de morir. Pero ¿sabes qué hicieron? Fueron capaces de ignorarlo, pasando de largo. Se hicieron ajenos al dolor
la situación de aquel hombre. Lo abandonaron a su suerte. Qué tremendo. No así el samaritano. Viéndole, escuché esta palabra, fue movido a misericordia. En hermanos, a pesar, mire, hacerle misericordia a aquel varón no era nada sencillo, hermano, ya que en aquel lugar era un tanto peligroso, a pesar de todo lo que implicaba los peligros de los ladrones en aquel lugar. Pero con todo y esto, esa misericordia lo movió a hacer una serie de cosas muy buenas. Es tremendo cuando nosotros sentimos misericordia del prójimo. Es tremendo cuando nosotros podemos amar, hermanos, a quien sea. Sin duda que se necesita el amor de Dios en nuestra vida, hermano, de tal manera que a pesar de todo uno puede hacer el bien. Se imagina, aquel hombre sabía, aquel samaritano sabía que los ladrones que habían malherido a aquel hombre podían estar ahí en el lugar. Sin embargo, la misericordia lo movió tan fuerte a que se expuso a hacer el bien, a pesar de todos los riesgos que había. La misericordia se demuestra en acciones, y esta puede ver a una serie de acciones que hizo este hombre. Número 1, se acercó, vendó sus heridas. Hermano, me imagino que con toda curia, sabiendo que podía tener huesos fracturados, comenzó a vendar sus heridas, le echó aceite y vino, y por si fuere poco le echó en su caballo, lo llevó al mesón, y dice que cuidó de él. Qué tremendo es hacer a alguien el bien que ni siquiera se conoce. A la luz de la palabra, este hombre ni siquiera conocía a este samaritano, no conocía a aquel hombre. Sin embargo, como fue movido por misericordia, él no tuvo problemas. Hermano, él sabía que jamás volvería posiblemente a mirar a aquel hombre. Mas sin embargo, estimados hermanos, él estuvo dispuesto a hacer esta serie, hermanos, de favores a este varón. Dice que cuidó de él. Cuando dice que cuidó de él, posiblemente en aquella noche aquel varón estuvo al pendiente, y luego entonces, como tenía que irse, le dijo al mesonero: cuídamelo. Le dio 2 denarios, dice la palabra, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Escucha, mi hermano, actuar siendo movidos por misericordia es algo grandioso. Esto sin duda es hacer el bien. Mi hermano, todos estamos aquí por la misericordia de Dios hacia nosotros. Todos hemos sido bendecidos por algún acto de misericordia. Si estamos aquí, es porque en algún momento dado alguien fue movido a misericordia para que nos hablara el mensaje, para que nos hablara la palabra, hermanos, y fuimos bendecidos por alguien de una manera sobrenatural. Y nosotros que hemos experimentado ahora el amor de Dios en nuestra vida, creo que, hermanos, tenemos el deber de también tener que actuar con misericordia con los demás. Porque si nos remontamos a pensar cómo vivíamos nosotros antes de que el Señor en su misericordia, hermanos, nos llegara ahí a nuestra vida, llegar al lugar donde nos encontrábamos, cómo vivíamos, por cierto, muy diferente a como ahora vivimos, hermanos, bajo la gracia de Dios, disfrutando la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Dónde estábamos?
posiblemente tocando fondo, en algunos casos en algún vicio, tocando fondo en el pecado. ¿Cuál era nuestra condición? Seguramente la peor, porque la Escritura dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El pecado destruye, el pecado a nadie trata bien. Sin embargo, en esas condiciones en las que estábamos, llegó el Señor en su misericordia. Miren lo que voy a decir. Creo que estábamos en una situación peor que la de aquel hombre herido y medio muerto, hablando espiritualmente. Seguramente sin alguna alternativa de vida. Yo pregunto, ¿quién podía ayudarnos en esa condición? Hermano, humanamente hablando o espiritualmente hablando, nadie puede ayudar a otro. Un enfermo no puede ayudar a otro enfermo. Un ciego espiritual, si hablamos literalmente, un ciego no puede conducir a otro ciego. De manera que hablando espiritualmente, alguien, hermanos, que no tiene el amor de Dios no podía darnos amor. Por eso pregunto, ¿quién podía ayudarnos? ¿Quién podía curar nuestras heridas? Alabado sea el nombre de Jesús. Estábamos acabados, abandonados por los mejores amigos, tipo aquel hijo pródigo, acabados totalmente, tocando fondo en lo más vil. Porque sin Cristo uno llega a esas condiciones. Pero hay algo especial en esto. Llegó ese buen samaritano y amado Jesús, alabado sea el Señor, llegó a nuestras vidas, quien sin escrúpulo alguno nos miró con ojos de ternura ahí donde estábamos, acabados por el pecado y por el diablo. Nos miró con ojos de misericordia. Yo me he fijado que la sociedad a veces es un tanto cruel. Llega a haber personas que hermanos, tocan fondo en los vicios y la gente los mira tirados ahí en la calle, ahogados de vino, en peligro de morir a veces por el vino que traen en su cuerpo y por el calor ardiente. Y no hay gente en muchos casos que se compadezca ni siquiera para agarrarlos y arrastrarlos ahí donde les haga sombra y puedan refugiarse del calor. Pero Jesús llegó en el momento en el que nosotros estábamos en la peor condición. Alabado sea Cristo. Llega ese buen samaritano, nos tomó con su mano santa, curó nuestras heridas espirituales provocadas por el pecado, provocadas por el diablo, y nos llevó a ese mesón de reposo, a su misma presencia. Allí fuimos restaurados. Mire quién somos. Mírese cómo estaba y mire cómo estamos ahora. En lugar de reposo, en la misma presencia de Dios. Aleluya. Restaurados, viviendo una vida nueva en el Señor. Disfrutando del amor de ese buen samaritano y amado Jesús. Alabado sea Cristo. Como dice la palabra, hablando el salmista, nos hizo sentar en lugares celestiales. Dice que somos reyes y sacerdotes. Ahora somos hijos de Dios. Yo no sé cuántos se gozan porque ahora somos hijos de Dios. Estoy seguro que aquel hombre que estaba malherido, medio muerto, después de que fue tratado
de que fue restaurado. Seguramente tenía cicatrices en su cuerpo, las marcas de las torturas que aquellos hombres que sin misericordia provocaron en su cuerpo. Porque cuando alguien vive un proceso difícil, donde alguien es herido, maltratado, quedan marcas, quedan cicatrices. Seguramente muchos de los que estamos aquí estamos marcados por cicatrices, por malos tratos allá en el mundo, por el pecado, por el diablo. ¿Sabes qué, mi hermano? Esas cicatrices pueden haber quedado, hermanos, en nuestro interior o en nuestro cuerpo, en nuestro exterior. Yo he visto gente que me ha platicado ya cristianos y me han enseñado, hermanos, algunas cicatrices donde llegaron a ser puñalados allá a cantinas. Me han enseñado cicatrices, hermano, de balas que entraron por alguna parte de su cuerpo, y allí están las cicatrices. Pero el Señor, ese buen samaritano, gloria al Señor, llegó y nos curó. Y aquí yo creo que puede ser para bien ahora, ¿no? ¿En qué nos pueden ayudar? Esas marcas que tenemos en alguna parte de nuestro cuerpo, o incluso dentro de nosotros, en nuestro interior. Creo que cada vez que tú y yo veamos esas cicatrices, debemos alabar al Señor, alabado sea Cristo, y darle gracias a Dios, porque por ahora ser lo que somos y decir: mira, Señor, si tú no has tenido misericordia de mí, yo no estuviera aquí. Aleluya. Mira, Señor, ver estas cicatrices, estas marcas del pecado y del diablo, ahora me ayudan para no olvidarme que yo fui beneficiado por ti. Ahora pues me ayuda para recordar el momento cuando me tomaste en tus manos, con tus manos de ternura, con tus manos de compasión, Señor, y recuerdo cuando tú curaste estas heridas de mi vida. Alabado sea el Señor. Y eso debe servirnos para afirmarnos más y más en el Señor. Por eso, con justa razón, el salmista nos invita a recordar, hermanos, él se invitó a sí mismo, y creo que nosotros tenemos que invitarnos a nosotros mismos. Cuando dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, bendice alma mía Jehová. Y cuando está diciendo y no olvides ninguno de esos beneficios, está diciendo a sí mismo que tiene que estar recordando, y nos invita a recordar nosotros todos los beneficios de Dios. Nadie puede decir hoy en día que no ha sido beneficiado por Dios, hermano. Y creo que de los seres humanos en este globo terráqueo, nosotros los que estamos aquí, gloria al Señor, hemos sido de los más beneficiados, porque hemos recibido de Dios los favores más grandes. Aleluya. Nos sacó de la misma muerte, de la misma condenación nos libró, nos hizo sentar en lugares celestiales, y ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Lamentablemente ha habido gente, hermanos, que se olvida. Hermanos, han recibido muy grandes milagros de Dios. Dios les levantó de muy abajo, casi de la misma tumba. Pero hay gente que son mal agradecidos. Dígale a su hermano: lo bueno es que aquí no hay de eso, hermano. Aquí hay pura gente bien agradecida con Dios, muy agradecida con Dios. Estoy seguro que ese agradecimiento a diario te hace caer de rodillas a la misma presencia de Dios y levantar tus manos y decir: Padre,
gracias por fijarte en mí. Mira, mi hermano, si estamos aquí no es que fuéramos de lo mejor, no es porque fuéramos ejemplares en la sociedad. Al contrario, Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesús también lo expresó, porque no he venido a salvar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Paz de Cristo. Cada vez, mi hermano, cada vez que quieras retroceder, acuérdate de dónde fuiste sacado. Llega a haber gente quien, hermanos, lamentablemente llega a venir al culto más de a fuerza que de voluntad. Dígale otra vez a su hermano, lo bueno es que aquí no hay de eso, hermano. Alabado sea Cristo. Pero mire, sinceramente se lo digo, llega a haber gente que ha recibido milagros grandísimos de Dios, hermano, que ha sido beneficiado, que el Señor los sanó de enfermedades incurables, y se les olvida, paz de Cristo, que recibieron algún milagro con alguno de sus hijos, y se les olvida, se les ha olvidado todavía ni por ver ese milagro tan grande. Y a veces vienen casi nomás por, como dijo por ahí un hombre, por cumplir, paz de Cristo, pero muy a fuerzas. Gracias a Dios que aquí no tenemos gente de a fuerzas, hermano. Aquí tenemos gente agradecida con Dios. Su presencia a mí me hace creer y me hace sentir que usted es agradecido con Dios. Alabado sea Cristo. Yo no sé si quiera dar aplausos al Rey en esta hora. Mi hermano, cada vez que quieras retroceder, acuérdate de dónde has sido sacado. Alabado sea el Señor. Hay personas de las que decíamos que se les olvida y que vienen al culto más de a fuerzas que de voluntad, casi con la mentalidad de que al venir le estamos haciendo un favor a Dios. Paz de Cristo. ¿Te imaginas cuando alguien piensa, bueno, pues Dios ha hecho cosas grandes, voy a ir nomás para que Dios no diga, o para que no diga el pastor o los hermanos? Paz de Cristo. Sin embargo, si estamos aquí, es por la misericordia de Dios. Diga juntamente conmigo, es por la misericordia de Dios. Ahora hay que servir al Señor de todo corazón, ¿lo creen o no? ¿Cuántos estamos de acuerdo que Dios merece que le sirvamos de todo nuestro corazón? Alabado sea el nombre de Cristo. Yo no sé si quiera dar aplausos al Rey en esta hora. Y ahora sí que hay que actuar con misericordia. De lo contrario, si no actuamos con misericordia, de lo contrario, toda práctica sin misericordia es vacía. ¿Qué significa misericordia? Tiene que ver con la empatía con los que sufren, que podemos comprenderlos, que podemos entenderlos, que podemos, estimados hermanos, que nos puede lo que a ellos le pasan. Tiene que ver con la inclinación a sentir compasión con los que sufren y ofrecerles ayuda. Mire lo que voy a decir: la misericordia no es opcional. Digo, la misericordia no debe ser opcional. Paz de Cristo. Nosotros somos los que en un momento dado la hemos hecho opcional, pero no es así. Quizás podemos decir, es que yo no tengo el don de ayudar, yo no tengo el don de misericordia, eso no se me da. O alguien puede excusarse que es que no lo siente, paz de Cristo.
Pero sabes, la demanda de Dios es que lo hagamos si lo sentimos o no, paz de Cristo. Por ahí en Proverbios capítulo 3 verso 3 dice que nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Nunca se apartará de ti. ¿Qué estamos diciendo? La misericordia. No se debe, los hijos de Dios, si algo deben de tener, como dijo el hermano Chío, a flor de piel, es la misericordia. Es la compasión por el perdido, paz de Cristo. En tierras orientales, en la cosecha dejaban la pepena para los pobres. Todo indica dar, hermanos, cuando hablamos de misericordia, implica dar sin esperar nada a cambio. Hermanos, la Escritura nos dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. La palabra bienaventurado equivale a dichoso, a privilegiar a las personas, gloria al Señor, que dan y sin esperar recibir nada a cambio. El misericordioso puede hacer empatía sin importar a quién sea. En el año del jubileo se perdonaban las deudas, decía. Sin duda, mi hermano, hacer el bien cuesta. Y cuesta mucho a veces, hermano. Y somos incomprendidos. Alguien que hace el bien recibe muchas de las veces el mal a cambio del bien. Mi papá ha usado mucho esa palabra. Dice que hacer el favor cuesta. Desde que estábamos nosotros chicos, él usaba mucho esta palabra y decía, no, es que hacer un favor cuesta. Y sí, hermano, a veces usted va raiteando a alguien que lleva enfermo porque lo quiere ayudar, o a alguien que lleva un problema y se le desbarata su camioneta, o sufre algún problema, o tiene que invertir por hacer el favor a alguien. Pero hoy el tema es, a pesar de todo, hace el bien. ¿Y por qué no decir cueste lo que cueste, paz de Cristo? Yo no sé si quiero dar aplausos al Rey porque Él es bueno. Y ahora que hablamos de misericordia, Jesús pagó el precio más elevado por toda la humanidad entera. Él no solamente actuó con misericordia con los que pudieran portarse bien. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no al globo terráqueo, al mundo, a los habitantes, a todos los habitantes de la tierra, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la gran comisión que les da a sus discípulos, para que veamos cómo el Señor en su misericordia es para todo el mundo, les dijo, id por todo el mundo, alabado sea el Señor, y predicad el evangelio, y otra vez a toda criatura. El Señor en su misericordia extendida, hermanos, abarcando a toda la humanidad entera. Hermanos, por eso Jesús pagó el precio por todos, todo por hacer el bien. Aleluya, pagó el precio más elevado. Le humillaron hasta lo máximo, le azotaron, le abofetearon, escupieron su rostro, le crucificaron. ¿Y sabes por qué? Todo por hacer el bien, alabado sea Cristo. Lejos de maldecir, Él bendecía. Y a eso se le llama amor. Lo hizo por amor a toda la humanidad, paz de Cristo. En ese momento, ella te tenía en la mente, mi hermano. Cuando le estaban escupiendo su rostro, cuando le estaban coronando no con una corona de oro, sino con aquella corona de grandes espinas.
en sus ojos espirituales, ella estaba pensando en: lo voy a hacer por mi hijo que llora, lo voy a hacer por mi hija que sufre. ¿Cuántos alaban al Señor? Es que dice la palabra que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Ya nos estaba mirando el Señor. Por ese gran amor no claudicó. Mi hermano, las personas realmente necesitan ayuda. Y mira lo que voy a decir: pero quizás te ataquen si las ayudas. De todos modos, ayúdalas. De todos modos, haz el bien. A darle al mundo lo mejor que tienes. Quizás solo recibirás el rechazo a cambio. Pero a pesar de ello, dale lo mejor al mundo de lo que tienes. Alabado sea Cristo. La primera carta o la epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso 17, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien y haciendo el mal. Haz de Cristo. Dice la palabra, hermanos, que mejor es que padezcamos haciendo el bien que haciendo el mal. Si estamos diciendo que hacer el bien se paga un precio, si estamos diciendo que hacer el bien cuesta, y a veces cuesta lágrimas. Es más, por ahí alguien escribió un canto que dice que el evangelio cuesta pasos, pesos y pesares. Paz de Cristo. Pero es mejor sufrir, ¿verdad? Que antes de venir al Señor alguien sufría mucho. ¿Cuántos de ustedes sufrieron o sufrían bastante que ya no hallaban la puerta antes de venir al Señor? Y estaban sufriendo por hacer el mal. Y lejos de recibir, hermanos, un pago por el sufrimiento, estaba la condenación, hermano, que esperaba, hermano, el fuego eterno a cambio de hacer el mal. Pero si sufrimos haciendo el bien, hay una paga de parte de Dios. Dice la palabra: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa es exactamente la clave, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Alabado sea Cristo. En Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, ¿más qué? Mas vence con el bien el mal. ¿Cómo se debe de vencer el mal? Con el bien. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Hermanos, quiere decir que es una guerra. Estamos en una batalla constante. El mal, hermano, quisiera dominarnos. El enemigo quisiera, hermanos, llevarnos a hacer constantemente el mal. Pero no podemos ser vencidos. Es cierto que lo malo siempre se presenta, hermano, muy bien maquillado, que parece muy bueno. El diablo siempre hace parecer lo malo, lo pecaminoso, lo que lleva a la condenación. Lo quiere hacer lucir muy bien, para que la persona no identifique aquello, hermano, y hacer el bien. Déjame decirte que el enemigo siempre, hermano, quiere aparecer como algo que no se puede. El enemigo siempre, cuando se trata de hacer bien, hay gente a la que le bombardea el oído y le dice: tú no vas a poder, tú no vas a poder triunfar, tú no vas a poder agradar a Dios. Es que es muy difícil ese camino. Hace poco me tocó estar acompañando en un culto fúnebre a un varón que siempre usaba una palabra. Cuando le hablábamos de la palabra, él decía: ay, Señor, qué dura es tu palabra. Qué dura es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar? Decía. Hermanos, como que a él se le hacía muy difícil, hermanos, acatar a la palabra de Dios.
Porque el enemigo así pone en la mente a la gente. Cuando se trata de lo bueno, cuando se trata de hacer lo bueno y agradable ante los ojos de Dios, las estrategias del enemigo esas son. Es que es muy difícil. Hay personas que les agrada el evangelio, que entienden que la palabra de Dios es real, que saben que deben de tomar una decisión firme de entregarle su vida a Jesucristo, pero tienen la mentalidad de que es muy difícil ser cristianos. Tienen la mentalidad de que el camino de Dios es muy difícil. Te quiero decir que no es nada complicado, porque el Señor que nos llama, nos equipa, nos fortalece, nos nutre con su poder, con su presencia. Aleluya. Y nos lleva de victoria en victoria y de poder en poder, Padre Cristo. Así es que sí se puede, hermano. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Nos dice Gálatas capítulo 6, verso 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Y qué más? Hay una promesa muy grande para esto. Que a su tiempo segaremos, pero con una condición: si no desmayamos. Se trata, hermanos, de estar siempre haciendo el bien, a pesar de que tengas muchas contrariedades para hacer el bien. Hazlo. A pesar, aleluya, de querer, hermanos, buscar que la persona sea salva y te dé mucha contrariedad, a pesar de todo sigue haciéndole el bien, sigue llevando la palabra. A pesar de que alguien te ignore, alabado sea Cristo, a pesar de todo tú sigue haciendo el bien y no te canses. Es cierto, el riesgo para cansarnos es cuando trabajamos y no vemos la respuesta. Hermano, cuando le echamos muchas ganas y vemos que no pasa nada, es entonces cuando corremos riesgo de cansarnos y decir: bueno, ¿qué caso tiene si no pasa nada? Y el enemigo bombardeando la mente: mira, tanto que trabajas y mira, no ves tu trabajo. Bueno, los que siembran no recogen al momento de la siembra, hermano. Viven todo un proceso. Y verdad que cuando siembran no es nada parecido al cosechar. La siembra, hermanos, la gente trabaja, se asolea bastante, a veces se llueve, hermanos, las inclemencias del tiempo, y no ven el fruto de su trabajo. Hay que andar escardando, hay que estar deshiervando. ¿Qué puedo yo contarles a los hermanos del campo? Sin embargo, tiene su tiempo. El grano se siembra, y ¿cuánto tiempo se tarda para levantar el fruto? ¿Verdad? Va según el tiempo, pero tiene su tiempo. ¿Cuánto se tarda un bebé desde el momento, hermanos, que es engendrado? ¿Cuánto tiempo se lleva en nacer? ¿Verdad que tiene su tiempo? Así nosotros, en el momento que estamos haciendo la obra de Dios, hermano, en el momento que nos disponemos a darle la palabra a alguien para que sea salvo, sembramos la semilla. Hermano, tenemos que estar conscientes que todo tiene su tiempo y que yo tengo que tener la paciencia a esperar, pero sí, muy en mi mente y en mi corazón, que la palabra de Dios no vuelve vacía, recordando siempre lo que dice el Señor. Aleluya, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual envié. La palabra del Señor no vuelve vacía, mi hermano. Si Dios dice que te va a bendecir, espera, aleluya, el tiempo, gloria al Señor, del cumplimiento de la palabra. Si Dios te está diciendo hoy, aleluya,
que tú serás prosperado en gran manera. Gloria al Señor. Espera los tiempos de Dios que seguramente llegarán. Porque si ya Dios te dijo, la palabra de Dios no vuelve vacía. Dice que será prosperada en aquello para lo cual la envié, dice el Señor. Dios envía siempre esa palabra con un propósito. Y ese propósito en su tiempo, hermano, se va a cumplir. Paz de Cristo. Así es que no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ha habido gente, lamentablemente, que inició muy bien y acaba mal. Se dice que la victoria no está determinada en el cómo se inicia la carrera, sino más bien en el cómo se termina. Hermano, así es que si usted ha cuidado tener un principio bueno, esforzado, valiente en el inicio de su carrera, procure acabar todavía mejor, porque en el cómo terminamos la carrera, eso determina la victoria, estimados hermanos. Yo les quiero invitar, hermano, que cada día nos esforcemos más. El Señor no tarda, nos está tocando vivir sin duda los tiempos más peligrosos. Hay una terrible pandemia doble, no solamente la pandemia del coronavirus, sino la mortandad que está viendo alrededor, hermano, por todos lados de la violencia. Tenemos que estar intercediendo por nuestra tierra, por nuestros pueblos. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Mira la promesa. Número 1, perdonaré sus pecados. Y número 2, y sanaré su tierra. Creo que en nuestra tierra hace falta la sanidad, y tenemos que decirle al Señor: sana nuestra tierra, Señor, de todas esas plagas que se han levantado. Hermano, aquí vivimos, aquí están nuestras familias, y necesitamos levantar nuestras manos al cielo como iglesia para que Dios tenga misericordia, hermano, de nuestra tierra. Póngase sobre sus pies, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Alabamos al Señor porque Él es bueno. Yo espero que el Señor nos ayude, hermano. No nos cansemos de hacer el bien. Yo creo que la victoria no está lejos. La victoria está a la mano, hermano. Pero no podemos bajar la guardia. Si hasta aquí Dios nos ha dado la victoria, Dios nos ha ayudado, sigamos luchando, hermano, y luchando, porque sabe, hay un enemigo que no duerme y sin duda luchará para que usted y yo no alcancemos la victoria. Así es que sigamos adelante, hermanos. Gloria al Señor. Y como dice el tema de esta palabra, a pesar de todo, haz el bien. A pesar de las circunstancias que se muevan contrarias, a pesar de todo vamos a hacer el bien hasta el fin. ¿Por qué no oramos al Señor? Le damos gracias por estos momentos. Le damos gracias porque el Señor es bueno. Amén. Oremos al Señor. ¿Y qué le parece si le decimos: Señor, yo quiero servirte hasta el fin? Yo quiero estar apasionado por ti, por tu obra hasta el fin. Yo hice un pacto contigo de que te iba a servir todos los días de mi vida, y quiero guardar mi depósito para la gloria tuya. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en este momento por esta palabra. Yo la declaro sellada en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes para guardarnos cada día en tus caminos. Y no solamente, Señor, para guardarnos y sobrevivir nosotros mismos, sino poder, Señor, aleluya, ser fuente de bendición para muchos. Que muchos así, Señor, como fuimos bendecidos por alguien que actuó con misericordia,
Así queremos actuar con misericordia con muchos, Señor. Ayúdanos para que seamos el medio de que muchos te conozcan. Que seamos el medio para que muchos vengan a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para guardar nuestro depósito para la gloria tuya. Tomamos la palabra y nos disponemos, Señor, a pesar de todo, a pesar de la lucha, de la prueba y las dificultades, nos disponemos a hacer el bien en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Yo declaro sellada esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.